Cuando anuncio la decisión de operarme, las hinchadas se dividieron. Entonces era, no, que te vas a operar, que si lo podés hacer, que cerrar la boca. Mira, le digo esto, si cierro la boca, ¿la voy a cerrar cuánto? Una semana y media, 2. No llego. Increíble cómo fui encontrando las soluciones donde me decían que la solución estaba. ¿Sos otro Jorge? Soy otro Jorge, sí. Venía bien la cosa, esquivando espejos y respuestas de manera pareja. Pero basta de eso. Siento que la situación cambió. Llegó la hora de poner el peso en cuestión. El día es hoy. Bueno, quien dice hoy, soy Juan Junco y yo arranco el lunes. Episodio 9. Cruzar el Rubicón. Es fabuloso sentir cómo mis neuronas trabajan en distintas películas al mismo tiempo. Por un lado, no me puedo sacar a Jorge de la cabeza con su experiencia épica luego de haberse operado. «Sos otro Jorge», me salió decirle. ¿Alguien me dirá, sos otro Juan a mí alguna vez? Por otro lado, sigue proyectándose en mi cerebelo aquella novela bizarra sobre el primer operado de la historia de la humanidad. El Sancho I de León, Craso, ¿se acuerdan? Ese que tenía una abuela que, mamita querida. La abuela decide que tiene que recuperar el trono. Para poder recuperar el trono, busca a un médico que lo que hizo fue coserle la boca. Le cose la boca y lo tiene durante 6 meses alimentándolo a través de un tubito con un montón de nutrientes. Obviamente la historia cuenta que bajó de peso y volvió a caballo y empuñando su arma y recuperó el reino de León. Eso se considera el primer procedimiento quirúrgico que se relaciona con la cirugía de obesidad. Con abuelas así, déjame con mi nona. Si al pobre Sancho la suya le hizo coser la boca, yo prefiero a la mía, aunque me haya malcriado con exceso de hidratos de carbono. Pero bueno, lo cierto es que ahora estamos acá, en otra película. Se llama Frente al Rubicón sin saber qué hacer. ¿Tendré que cruzarlo y sentirme todo un Julio César? ¿O deberé quedarme de este lado del río para negociar con otros métodos? En la mañana del 10 de enero del año 49 a.C., Julio César tomó una de las decisiones más trascendentes de su ya complicada existencia y cruzó un pequeño río, el Rubicón, que servía de frontera entre el territorio romano y las Galias. Lo hizo al frente de una de sus legiones. Les había explicado que corrían el peligro de ser declarados traidores, ya que la ley prohibía que un gobernador provincial atravesase ese límite. Aún así, decidieron seguir a su general, que los había conducido hasta Britania. Julio César cruzó el Rubicón y asumió todos los riesgos, pronunciando una frase frente a sus soldados que quedaría en la historia: Alea iacta est, que se traduce como «La suerte está echada». Toda una muestra de personalidad y coraje con solo cruzar un río. ¿Ves? Eso es lo que siento yo con respecto a las cirugías, que contiene una épica que me conviene pensar bien. Porque antes de meter un piecito en este río, me interesa saber si las aguas que los nutren me corresponden. Hablando de historia, entre la boca cocida del pobre Sancho y la cirugía bariátrica de mi amigo Jorge, ¿no pasó nada más? La historia de la cirugía de la obesidad, en el siglo XIX se vio que cuando se hacían las resecciones intestinales, es decir, se cortaba el intestino, se empieza a ver que esos pacientes bajaban de peso. Entonces ese es el primer tópico para el desarrollo de la cirugía de obesidad, porque a tener menos intestino absorbes menos los nutrientes y bajas de peso. Bueno, eso es el primer paso. Él es Alejandro Nazurdi, médico cirujano especializado en tratamientos quirúrgicos para bajar de peso. Posteriormente, ya en el siglo XX, con el tratamiento de las úlceras gástricas, empiezan las resecciones gástricas. Entonces, cuando se hacen las resecciones gástricas, se veía que pacientes con mucho peso no volvían a recuperar el peso después de que se hacía la resección gástrica para el tratamiento de las úlceras. Entonces aparece el segundo concepto, que es achicar el estómago. El achicar el estómago provocaba que el paciente no recuperara su peso inicial y por otro lado el paciente se veía que tenía saciedad precoz. Cuanto más estómago se sacaba, más saciedad tenía. Posteriormente, la combinación de estos conceptos, la mala absorción y la restricción, desarrollan los diferentes procedimientos que tenemos hoy en día.
Claro, había un caminito para llegar al hoy en día, porque uno escucha en la tele, en la radio, en un documental, o como en mi caso, en la sala de espera de boca de mi amigo Jorge, que existen diferentes opciones a la hora de entrar al quirófano rumbo a una operación bariátrica. Me imagino yo que no será meramente una cuestión de gustos y que todo tendrá que ver con atender cada caso. ¿O acaso existe alguna cirugía en promo? La cirugía principal, te diría desde hace muchísimos años, es el bypass gástrico. El bypass gástrico combina la restricción, se achica el estómago, con una mala absorción, se hace un bypass, se saltea una parte del intestino. En los años no tan lejanos aparece lo que es la manga gástrica, que es la resección del estómago. ¿Por qué se hizo esto? Porque había pacientes superobesos que hacerle toda la cirugía en un primer tiempo corrían riesgo de muerte, por los postoperatorios, por los procedimientos muy largos y demás. Entonces se pensó en hacer una cirugía en 2 tiempos. Primero hacer la resección gástrica y posteriormente hacerle el bypass con el intestino. Lo que se vio, que los pacientes no volvían para hacer ese bypass. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que se hacía y se fue adaptando esto, y es lo que hoy se conoce como manga gástrica o el lip gástrico. Hoy la cirugía más realizada en el mundo. Toda una estrella la manga gástrica. Ahora bien, me queda claro que las operaciones están ahí y que son parte de este mundo. Y que los gorditos también estamos por acá viendo si cruzamos el río o nos quedamos jugando en la arenita. Pero decime, ¿cómo distingo si soy una persona que tiene que operarse sin que esto sea una decisión arbitraria? Porque los kilos de más no son ningún invento. Los veo, los toco, los siento, se reflejan en el espejo, me desbordan el pantalón. Pero de ahí a que le diga a mis rollitos que es hora de empezar a conversar con el bisturí, supongo que debe haber algún trecho. Algo que me indique si me tengo que calzar las patas de rana o no. Teniendo en cuenta que lo más objetivo que tenemos, que es el índice de masa corporal, decimos que todo paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 40 tiene indicación de cirugía bariátrica. Y entre 35 y 40 si tiene enfermedades asociadas. Ahora, obviamente que existen estas indicaciones y también existen las contraindicaciones. Si el paciente no adhiere al tratamiento, si el paciente tiene adicciones de otro tipo, si el paciente tiene una enfermedad terminal, o por ejemplo el paciente es una mujer y puede tener posibilidad de estar embarazada, estaría contraindicada la cirugía bariátrica. ¿Pero cómo? Al final no es mi cuerpo mi decisión. Yo estoy gordito. Me quiero operar y listo. ¿No es así? No, eso no existe. No existe. Eso es una idea así fantasiosa de algunos pacientes que vienen y te exigen que se quieren operar mañana para resolver el problema. Es un pensamiento mágico, creo, ¿no? Ah, entonces no viene una hada madrina con su varita mágica llamada bisturí para cumplirte todos tus deseos. Bueno, por lo que dice Nazurdi, parece que no. Y si no es cuestión de pensamientos mágicos, más vale me abrazo a los pensamientos terrenales. Ahí seguro me mandan al rincón para pensar bien lo que quiero y lo que debo hacer, si quiero cruzar de verdad este Rubicón. El paciente tiene que hacer un cambio de hábito, y el cambio de hábito está relacionado con el tipo de alimentación, la forma en que se alimenta, en incorporarlo en la actividad física, porque es fundamental el tema de la actividad física combinada con la dieta. Y nosotros que vemos que ese paciente que logra el cambio de hábito previo a la cirugía es el que mejor le va en la cirugía. Creo que a pesar de mi tosudez voy comprendiendo por qué este tema no es una cuestión de magia. Hay que entender que es una enfermedad crónica, que es tratable, pero que no es curable y que la podemos controlar. Y entonces toda esa preparación llega a la cirugía. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué tenemos que operar a un paciente para hacerlo bajar de peso? Porque en realidad todas las evidencias hacen que los tratamientos de tipo dietético, de actividad física, descienden de peso, pero habitualmente producen un rebote. Y siempre cuando rebotan por encima del peso donde se iniciaron. Y eso es la historia natural de todos los obesos. Cuando nosotros estamos en el consultorio, los pacientes dicen que hicieron miles de tratamientos y siempre después de terminar el tratamiento volvieron a aumentar de peso y generalmente van por encima del peso inicial. La cirugía lo que hace un descenso importante al principio, pero después lo más importante es que mantiene el descenso de peso en el tiempo. Esa es una de las claves para quienes transitamos varias de las dietas que nos llueven desde las pantallitas. Yo creo que el miedo al efecto rebote debe ser más grande aún que el miedo a entrar al quirófano.
Porque una vez que viste que la aguja de la balanza se pone más amable con los números que te muestra, no te dan ganas de sufrir las mismas limitaciones que nos llevaron hasta ahí. Primero está el deseo del paciente de cambiar su estilo de vida. Hay pacientes que no pueden caminar, hay pacientes que no pueden subir escalera, que no entran en la butaca del teatro o del cine. Entonces ese paciente quiere cambiar su forma de vida. Y después hay pacientes que tienen muchas enfermedades asociadas, que creo que es lo más importante de esta cirugía, es que corrige todas esas enfermedades asociadas. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, todo eso hace que tengan indicación de cirugía muchos pacientes con obesidad. De todos modos, atenti, porque como te digo una cosa, te digo esta otra. Así como hay gente valiente que se saca una muela sin anestesia o se cosen solos una herida mientras miran cómo entra y sale la aguja al estilo Rambo, me tenés que matar, hay otros como yo que se desmayan cuando le cuentan el capítulo de Grey's Anatomy. ¿Y ahí qué hacemos, ¿Qué se hace con los cobardes que no queremos vernos desnudos con la bata abierta atrás y con la mascarilla que nos persigue para dormirnos rumbo al sueño de los flacos? Bueno, eso es charlando con el paciente, explicando qué es lo que vamos a hacer y sobre todo explicándole al paciente que con esta enfermedad tiene más riesgo sentado en su casa mirando televisión que adentro de un quirófano. Eso es real. Si un paciente obeso mirando televisión, comiendo, tiene más riesgo de tener un infarto ahí que dentro del quirófano anestesiado y controlado con todos los monitores que tiene colocados. O sea que lo que se hace simplemente es convencernos contándonos que lo mejor puede estar después de cruzar el Rubicón. Sobre todo aquellos pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, insulina dependientes, muchos dejan de usar insulina. Otros con respecto a su vida cotidiana, es decir, que pueden ir con su nieto o que pueden ir con su hijo a jugar a la pelota y antes tenían que sentarse en la plaza a mirar cómo ellos jugaban porque no se podían mover, se agitaban, no podían caminar, le dolían las rodillas, le dolían los tobillos. Bueno, ese cambio hace que el paciente pueda volver a tener una vida habitual para cualquier persona. Perfecto, asumamos que todos queremos disfrutar generalmente las mismas simples cosas. Y si una operación es la llave para eso, ¿quién no va a querer empuñarla? Pero ojito, todo esto siempre y cuando nos corresponda. Y siempre y cuando hayamos probado ya todas las colectoras posibles sin que ninguna nos haya llevado a un buen camino. De todos modos, viene bien recordar que como toda ruta de la vida, también hay contraindicaciones y riesgos que conviene saber antes de encender los motores. Las contraindicaciones son pacientes que tengan algún tipo de enfermedad, psicosis mayores, adicciones a algún tipo de droga o alcohol, los pacientes que estén embarazados, que tengan alguna contraindicación quirúrgica, como en toda cirugía. Es decir, un paciente que tenga un alto riesgo quirúrgico no tiene lógica meterlo dentro del quirófano. Y los riesgos, hay riesgos que son inmediatos, que ocurren en el postoperatorio inmediato, que son el sangrado. Si nosotros usamos suturas mecánicas con las cuales cortamos y unimos todo esto, ahí puede producirse un sangrado. Habitualmente esos sangrados son leves, son autocontrolables y se tratan y el paciente prácticamente no se da cuenta que está sangrando, nos damos cuenta nosotros por parámetros clínicos. Y después, a lo largo de todas estas suturas, un pequeño agujerito de menos de 1 milímetro es suficiente para que el contenido del estómago o del intestino salga hacia la cavidad abdominal. Entonces eso se llama filtraciones. Y eso se puede producir en los primeros 7 u 8 días. Por eso es que le dejamos un drenaje para controlar y tratar ya el hecho de que pueda haber una filtración. Y sí, estamos hablando de una cirugía. Esto no es ir a la ferretería de la esquina a comprar un tarro de cuerpito equilibrado y listo. Viste que algunos te lo plantean así de rápido. Pero paremos la mano con eso. No está bueno andar dando la idea de que es más fácil entregarse a la operación que hacer un tratamiento integral. Y la realidad es que la mayoría de la gente piensa eso. Nosotros como grupo no aceptamos eso porque el paciente se somete a una cirugía y como toda cirugía tiene su riesgo. Entonces no podemos someter a un paciente a los riesgos si no están las condiciones adecuadas. Eso. Porque además de ser conscientes acerca de la seriedad que tenemos que tener para no pedir algo que no nos corresponde, también es necesario que entendamos que si la cosa no es pensada en profundidad, lo más probable es que el efecto rebote nos visite siempre. Digo nomás, como para internalizar que el tratamiento no termina cuando se nos va el efecto de la anestesia. Al contrario, ahí recién empieza. Si se puede engordar,
la cirugía no es 100% efectiva, tiene una tasa de efectividad de más del 90%, y se sabe que a los 2 o 3 años hay una cierta reganancia de peso. A los 2 o 3 años, ir 2 o 3 kilos para arriba, 2 o 3 kilos para abajo, ir y venir sería lo normal. Ahora, si empezás 2 o 3 kilos para arriba, 4, 5, tiene que volver al grupo porque algo está haciendo mal, y bueno, otra vez el grupo tratarlo para ver qué corregir el problema que está teniendo. ¿Y esa ganancia de peso de qué depende? ¿De la alimentación, de que no sigas el tratamiento, de que no lo acompañes con ninguna actividad? De no cambiar el hábito alimentario. Yo te opero, te hago una manga gástrica, vos no vas a poder comer gran importante volumen de comida, pero si te querés tomar 4 litros de chocolatada en el día, te lo vas a poder tomar. Si te querés comer 10 kilos de helado, te lo vas a poder comer porque es líquido, eso pasa. Entonces, por eso es la preparación previa, porque tiene que haber un cambio de hábito. Es decir, el paciente tiene que decir, no quiero tomarme los 4 litros de chocolatada o los 10 kilos de helado. A ver, para que tomo lista. No descuidar la cuestión psicológica. Tener en cuenta los vicios de mi nutrición. Revisar qué hago con mis rutinas físicas. Mensurar lo que muestran mis análisis de laboratorio. O sea, el laburo en equipo que vengo haciendo. Es fundamental. El tratamiento en equipo es fundamental en el pre, en el postoperatorio inmediato y en el tratamiento alejado. Andás a ver qué también le habrá funcionado el tratamiento en equipo al rey Sancho, con esa abuela al mando que le hizo coser la boca. Pero bueno, problema de él. Por mi parte, a pesar de todo lo que vengo googleando, la realidad es que tampoco sé muy bien si a mi cuerpito le correspondería o no una operación bariátrica. Pero ahora ya estoy acá. Pregunto y listo. No me voy a andar escapando. Además, me parece que ya es medio tarde como para anular el turno. Junco, adelante. Doctor, ¿cómo va? Vengo a operarme. Hola. ¿Tu nombre de pila cómo es? Juan. Juan, ¿cómo andas? Sentate, por favor, vamos a charlar un ratito. Contame un poco cómo es la historia tuya con respecto a la obesidad. ¿Desde cuándo sos obeso? Igual yo vengo a operarme. Mira, la idea es que hay una serie de parámetros que tenemos que tener para ver si te podés operar o no. ¿Querés que empecemos por ahí directamente? Dale, arranquemos. Decime cuánto medís. 1,78. ¿Y el peso? 94,5. Bien, el cálculo de índice de masa corporal te da 31, 32. ¿Tengo que operarme? No. Las indicaciones hoy dicen que el paciente que tiene absoluta indicación de cirugía es si tiene un índice de masa corporal superior a 40. Y aquellos que tienen entre 35 y 40 podrían operarse dependiendo de las enfermedades asociadas que tengan. A estos pacientes nosotros los metemos en un grupo de tratamiento multidisciplinario y en base a su evolución después decidimos con todo el grupo si tenés indicación de cirugía. Actualmente no tendrías indicación de cirugía porque estás entre 30 y 35. Pero si yo quisiera operarme ahora, no me operan. A ver, no es gratuito entrar a un quirófano. Cualquier tipo de procedimiento tiene un riesgo quirúrgico. Entonces, tenemos que evaluar tu enfermedad y poner en la balanza riesgo-beneficios. Hoy no te beneficiaría tanto como para justificar el riesgo. ¿Qué hago? ¿Engordo y vengo para operarme? No es así. No tenés que engordar, sino tenés que hacer un tratamiento, porque con muy poquito te sacamos de todo lo que son el rango de riesgo para la cirugía. Entonces, si no necesito operarme, ¿tengo algunas opciones para bajar este sobrepeso? Bueno, hay una opción que ya está en funcionamiento, que son los balones intragástricos. Es como un globo, que son autodigeribles, vos te lo damos, te lo tragás. Eso viene con una sondita, se infla y ocupa el estómago. Entonces lo que te va a provocar es que vos vas a estar permanentemente con saciedad. Y entonces vas a comer menos volumen de comida y por lo tanto vas a bajar de peso. Serías un paciente candidato para usar esto porque esto tiene un periodo de 6 meses. En 6 meses se digiere el balón y lo eliminás. Existe otra alternativa actual que ya se está desarrollando, que es endoscópica, que es reducir el estómago con una sutura endoscópica. Pero bueno, todo eso está todavía en desarrollo. ¿Me armás una reunión con el equipo? Por supuesto. Ahí vamos. Tengo que reconocer que cada vez que el cirujano menciona lo del trabajo en equipo, mi cabeza, siempre divagando, me pone imágenes en la mente que tienen que ver más con los personajes de la Liga de la Justicia que con un grupo de médicos. ¿Será que inconscientemente siento que para esta lucha contra los villanos adiposos
Solo pueden ayudarme en fila todos los superhéroes que caminan por la Crack Bam Boom. Y bueno, habrá que visitarlos nomás. Si llegaste acá, más vale que me reúno con todos los especialistas a la vez y los lleno de preguntas. Mientras ninguno me tire con kriptonita, pienso que me la puedo bancar. Ya sé qué voy a hacer. Me meto veloz en la cabina telefónica, me calzo mi traje de super periodista y ya mismo los encaro. Pará, bancá, que tengo que armar mi apunte de preguntas todavía. Y si ya saben que cuando digo ya mismo, estoy diciendo que mejor arranco el lunes. Arranco el lunes es una producción de Fusimedia, realizada por R Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario y el equipo TISO, Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad. En este episodio participaron por TISO, el Dr. Gustavo Matelicani, endocrinólogo. Agradecemos el testimonio generoso de Jorge Freites. Si querés saber más sobre el tratamiento integral de sobrepeso y la obesidad, entra a tiso.com.ar.